Hola, buen día a todas y todos. Vamos a hablar en parte del 8 de marzo y el feminismo, algo bastante complicado, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que llegamos a la celebración del 8 de marzo, que se ha institucionalizado, la conmemoración y celebración del Día de la Mujer, que se institucionalizó en 1975 por las Naciones Unidas, pero que ha sido el resultado de un gran proceso de lucha y de sacrificios de las mujeres por sus derechos y por la igualdad en derechos y en oportunidades con los hombres. Y esto hay que decirlo aunque le moleste a algunos cuantos. Bien, es una historia bastante larga y compleja, pero digamos que hay algunos elementos principales en los que más o menos existe un consenso. Uno, en marzo de 1857, unas grandes movilizaciones de trabajadoras de la industria textil, reclamando, luchando por la igualdad de derechos, por unas mejores condiciones laborales, y que tuvieron por parte del Estado, por parte de las instituciones, una respuesta violenta, represiva, donde muchas de ellas fueron encarceladas. Posteriormente tuvimos en 1907 la primera conferencia internacional de mujeres, en la cabeza, entre otras, de Clara Zetkin, en donde se le da un contenido político y se entra en el movimiento del sufragio universal, ¿no? Del derecho a votar, entre otras cosas más. Luego, en 1908, en Nueva York y Chicago también se celebra, se conmemora este Día de la Mujer con movilizaciones reclamando los derechos. Y luego está ese fatídico 25 de marzo de 1911, que muchos lo recordamos, que es en medio también de protestas, de movilizaciones, de una huelga de trabajadores de la industria textil, terminan prendiéndole fuego a la fábrica donde estaban y terminan falleciendo 123 trabajadoras que entre 14 y 43 años tenían. Bien, toda esa historia de lucha por buscar la igualdad, por tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, ha llevado a que en 1975 la Organización de Naciones Unidas lo institucionalice como el Día de la Mujer. Sin embargo, estamos muy, muy lejos de lograr esa paridad, ¿no? Nos dice el Foro Económico Mundial que se necesitarían 170 años para acabar la brecha entre hombres y mujeres. El Foro Económico Mundial. Bien, quisiera entonces a partir de esto recordar una reflexión que nos hace Paul Beatriz Preciado sobre el origen de la palabra feminismo. En sus investigaciones, lo que ha descubierto es que esa palabra existía al principio como un significante clínico. Y era que Fond de la Cour, un doctor especialista en tuberculosis francés, usa este término para hablar de una patología en la que en algunos casos graves de tuberculosis, el cuerpo del hombre patológicamente se iba transformando, iba sufriendo un proceso que él lo llamó de feminización, ¿no? Entonces, aquellos que con un cuadro grave de tuberculosis se les caía la barba o se les salían senos, y así lo llamó, feminización y feminismo. Luego, en Francia también, Alejandro Dimas Hijo toma este significante que en su momento era clínico, nos dice Paul Preciado, y lo resignifica, le da un contenido ya político. Toma ese, aún con una expresión negativa, y dice que el feminismo son aquellos hombres que están sufriendo un proceso de feminización porque son aquellos que apoyan o se vinculan a la causa de las mujeres, por los derechos de las mujeres, por el sufragio, etcétera, etcétera. Tenía una connotación negativa, ¿no? Viene de ese significante clínico en donde es una enfermedad, es un problema, y vuelve y se toma para decir, para criticar, para decir que es ese proceso de aquellos que se están feminizando porque están apoyando las causas de las mujeres, ¿no? Luego tenemos algunas cosas interesantes que fue, por ejemplo, el movimiento de las Antorchas de la Libertad de 1929, que es básicamente el uso del cigarrillo, y el cigarrillo como un símbolo de libertad de las mujeres. Hay que decir que esto se debe también a grandes
movimientos a los movimientos de las mujeres, pero también a un movimiento por parte de las grandes tabacaleras que, entre otras, contratan a Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, quienes logran, con una estrategia mediática, una estrategia de comunicación, pasar de que una mujer con un cigarrillo se asocie con prostitución a que se simbolice como libertad y empoderamiento femenino. Esto tiene que ver también con que los movimientos se apropiaron de esto. Y luego tenemos más reciente esa imagen de J. Howard Miller, que fue hecha en 1943, en el periodo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para alentar, para subir la moral de las mujeres trabajadoras, pero que fue redescubierta en 1980 y fue resignificada a partir de los 80 y nuevamente, y que se conoce como Rosie la remachadora, o como We Can Do It, ¿no? Y todo esto para decir que la importancia de lo que se comunica, la importancia de cómo se comunica, porque en la actualidad existen unos sectores, básicamente de la extrema derecha, cavernícolas, que lo que intentan es volver a expresar el feminismo, el significante feminismo, con un significado perverso, como algo malo, como algo negativo, como algo que agrede la sociedad. Y si nosotros pensamos en la realidad, la realidad de América Latina es que tenemos en la región más desigual del planeta, y que esa desigualdad se vio agravada con el COVID-19 y nos hemos retrocedido una década. Y principalmente quien más ha sufrido esa situación de desigualdad y la situación de crisis que ha traído el COVID-19 ha sido la mujer. Porque sectores productivos altamente precarizados, sectores de la economía, en la informalidad y en la precariedad, básicamente son la participación de la mujer es muy alta, ¿no? La hostelería, los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto cómo mujeres se han visto en el desempleo, o han visto una reducción, una precarización aún mayor de sus condiciones laborales, pero además hemos visto cómo sus tareas se aumentan por las cuestiones del rol de género, ¿no? De los roles de género. Así se recomienda entonces desde instituciones internacionales, entre otras la OIT, que los estados, las políticas públicas, la forma de salir de esta crisis a través de políticas públicas que pongan también en el centro la situación de equidad de género. Y sobre esto hay que insistir, hay que cerrar la puerta a ese discurso de odio e ideológico de la derecha, en donde el feminismo se asocia a eso como una patología, como algo perverso, como algo maligno, ¿no? Y quisiera recordar entonces un planteamiento que nos hace Rousseau, que dice: considero en la especie humana dos clases de desigualdades. Una, que yo llamo natural o física, que ha sido instituida por la naturaleza y que consiste en las diferencias de edad, de salud, de las fuerzas del cuerpo y de las cualidades del espíritu o del alma. Otra, que puede llamarse desigualdad moral o política, que depende de una especie de convención y porque ha sido establecida o al menos autorizada con el consentimiento de los hombres. Esta consiste en las diferentes privilegios de que algunos disfrutan en perjuicio de otros, como el ser más ricos, más respetados, más poderosos y hasta el hacerse obedecer. Esto lo escribió Rousseau en 1754 en el discurso sobre el origen de la desigualdad. Porque una cosa es las diferencias, que es esa primera desigualdad que nos dice Rousseau, y otra cosa es la desigualdad, que es una construcción social y que excluye y que vuelve más difícil avanzar como humanidad. Tenemos que caminar hacia la igualdad, tenemos que cerrar esa brecha entre hombres y mujeres, y la mejor manera de hacerlo es haciendo de Colombia una república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.